Buenos días. Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Efesios y vamos a estar en Efesios capítulo 3. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela a Efesios capítulo 3 y mientras que ustedes están haciendo esto, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo en este ministerio y con cada uno de nosotros. Y Señor, hay mucho en este mundo que está súper loco en este momento, con todo, con este coronavirus y también con los políticos en los Estados Unidos y también en Perú. Señor, hay mucho que es loco y no sabemos día tras día lo que debemos hacer y lo que podemos hacer y todo eso, Señor, pero gracias que tú eres fiel y tú eres el mismo día tras día, ayer, hoy y para siempre, Señor. Gracias por esta verdad, porque en un mundo lleno de incertidumbre, Señor, hay un constante y eres tú. Gracias por eso. Y venimos esta mañana para ver lo que dice tu palabra y espero que podamos aplicar lo que dice a nuestras vidas también, Señor, y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu presencia. Entonces, te invitamos aquí donde estamos esta mañana y pedimos, Señor, que nos llenas con tu Espíritu y que este Espíritu puede hablar con nuestro corazón y que tú puedes abrir nuestros ojos y oídos para ver y oír lo que tienes para decir a nosotros esta mañana. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana continuamos con nuestro estudio en Efesios 3, pero recuerdan que queremos el contexto de todo lo que estamos viendo en nuestros estudios. Y aunque Pablo cambia el tema de un capítulo a otro o también en medio del capítulo y todo, en esta epístola está construyendo teología para nosotros, y es por eso que siempre estamos repasando lo que ya hemos visto y ya hemos leído en los otros estudios, para que podamos tener en nuestra mente exactamente lo que Pablo ya ha dicho para explicar lo que está haciendo o lo que está diciendo ahora. No, entonces, en capítulo 1, nos recuerdan que Pablo nos dio el Evangelio, pero no solo eso, también él explicó cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu, cada uno tiene su parte en nuestra salvación. Y eso es importante porque muchas veces cuando hablamos del Evangelio, decimos que el Evangelio es de Jesucristo, y es verdad, pero el Padre y el Espíritu tienen su parte en nuestra salvación también. Y Pablo incluye a ellos en su explicación del Evangelio. Y nos dice que el Padre es quien nos escogió y nos llamó. Y el Hijo es quien nos redimió. Y el Espíritu nos selló como los de Dios, como suyos. No, el Espíritu nos selló para Él, para separarnos, para hacer este evento y proceso de santificación en nuestras vidas. Eso fue el trabajo del Espíritu. Y después del Evangelio, en capítulo 1 todavía, Pablo nos cuenta de sus oraciones y cómo él está orando que recibimos sabiduría y revelación en nuestro conocimiento de Dios. Recuerdan que esta sabiduría y revelación no es sobre nuestro vecino,
no es para una cosa y otra cosa, es en nuestro conocimiento de Dios. Y entonces lo que Pablo quiere y lo que él pide del Señor es que podemos conocer el Señor como está revelado en su palabra y que tenemos la sabiduría necesaria, que no estamos engañados por falsas doctrinas e ideas de quién es Dios. Porque hay muchos en este mundo. Y si no conocemos Dios como Él se reveló a sí mismo en la palabra, podemos ser engañados por eso. Pero luego concluye capítulo 1 cuando dice que el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de entre los muertos está en cada uno de nosotros. Y Él quiere que Dios nos da un entendimiento profundo de esta verdad. Y también Pablo está orando o quiere que entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, y todo está sometido a Él. Y luego en el primer parte del capítulo 2, que hemos visto hace 2 semanas, nos explicó que si somos creyentes y ya hemos recibido el Evangelio y nos sometemos a Cristo, debe ser un cambio en nuestras vidas. ¿No? La vida de una persona no puede ser igual antes y después de conocer a Cristo. Como ya hemos dicho, si el Evangelio de Jesucristo no te ha cambiado, no te ha salvado tampoco. Y Pablo habla de los pecados que dice en ese capítulo, los cuales en otro tiempo practicaron. Y notamos que él estaba hablando de esas cosas en el pasado, no en el presente, para marcar el cambio que debemos experimentar en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. Pero fue aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados que Cristo murió por nosotros y nos salvó del pecado y del poder de esos pecados, dando vida donde no había vida. Y como dijimos, esta vida es la vida espiritual que no tuvimos antes. No, por nuestra naturaleza estábamos muertos espiritualmente, pero por su gracia de Dios nos dio vida espiritual en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y es la gracia de Dios que nos salva por medio de la fe que Dios mismo nos da. No es por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya ha hecho, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. ¿No? Recuerdan estos versículos, ¿no? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y eso por medio de fe, de la fe, que no empezó con ustedes tampoco. Es un don de Dios, es un regalo, es una ofrenda, es un regalo de Dios para nosotros. Es de fe que nos salva. Tampoco empezó con nosotros. Y no podemos salvar a nosotros mismos. No podemos. No hay nada que podemos hacer que es suficiente para satisfacer los requisitos de la ley de Dios. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo para hacer esto y darnos su justicia. ¿No? Como dice en Gálatas, si hay una ley que puede dar vida, Cristo murió en vano. No hay ley que puede perfeccionarnos y tampoco puede corregir todo lo que hemos hecho ya en nuestras vidas. Si decidimos hoy día que, desde hoy y para siempre voy a ser perfecto y hacemos todo y somos perfectos desde hoy y para siempre, todavía tenemos que pagar por los pecados del pasado, ¿no? Y no hay ley que pueda hacer esto. Pero este sacrificio de Dios
de Jesucristo en la cruz es lo que paga el precio que la ley de Dios demanda de nosotros, que es la muerte. Como dice en Romanos, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero sino la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no existe la ley, una ley que puede salvarnos. Pero Cristo murió en nuestro lugar para que podamos vivir con Él para siempre. Y es por su gracia que estamos salvos. Y es en Él que encontramos propósito. Como dice en versículo 10 de capítulo 2, cuando dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. No, Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Y es solo cuando estamos sometidos a Él y encontramos nuestra identidad en Él que encontramos también nuestro propósito que viene de Dios. Y cuando llegamos al segundo parte del capítulo 2 que hemos visto la semana pasada, Pablo nos explica que aunque no somos judíos, somos parte de la familia de Dios a través de su Hijo, a través del sacrificio de Jesucristo y a través del Evangelio que ya hemos recibido de Jesucristo. Y antes de conocer a Cristo estábamos sin Dios, sin esperanza, pero ahora somos parte de su familia. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Como dice en versículo 14, de dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. No tomamos el lugar de Israel en los planes de Dios, sino ahora estamos incluidos con los que creen en Él. ¿No? Y dice al final del capítulo 2, dice en Cristo todo el edificio, el templo, que es nosotros, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿No? Entonces, lo que Pablo está explicando es que somos parte de la familia de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, aunque no éramos o no somos judíos, y los judíos, como sabemos, son el pueblo escogido de Dios, Israel, pero nosotros estamos invitados y adoptados en la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y en capítulo 3, lo que vamos a ver hoy día es que Pablo va a desarrollar esa idea un poco más. Recuerden que en ese momento, cuando Pablo está escribiendo todo, él es preso en Roma. Él está encarcelado, pero su encarcelamiento es un poco diferente, ¿no? Tiene una casa y dentro de esa casa puede vivir normal durante el día. No puede salir, no puede estar en la calle predicando como antes, pero vivía en esta casa normal durante el día con los soldados romanos en la casa con él, pero por la noche tiene que estar en cadenas, ¿no? Junto con uno o dos de esos soldados para que cuando todos están durmiendo no puede salir, no puede escapar. Es un poco diferente que lo que pensamos cuando pensamos que él es preso, pero él es preso esperando su audiencia con César en este momento. Entonces está en Roma, está escribiendo esto mientras que está encarcelado en su casa, esperando su audiencia con César. También es importante que entendamos que está en esta situación porque Cristo le envió a los que no son judíos para compartir el Evangelio. Eso es la mayoría de la razón que está encarcelado. En Hechos capítulo 21,
Es cuando vemos que Pablo llevó una ofrenda a la iglesia en Judea, ¿no? Mientras que estaba allí había protestas, había, ¿no? muchos argumentos y todo con los judíos que dijeron que eso no está bien porque Pablo está hablando con los perros de los que no son judíos y todo eso. Y él fue encarcelado en ese momento. Pero cuando intentó a defender a sí mismo el próximo día, ¿no? En capítulo 22 de Hechos, fue los judíos que protestaron y es por eso que ahora está escribiendo esta carta de la cárcel en Roma, ¿no? Y si quieren pueden leer esta historia para ti mismo en tu propio tiempo. Está en Hechos capítulo 21 y 22. No, pero esto nos da el contexto de por qué Pablo está encarcelado ahora y está escribiendo esta epístola. Pero justo al final del capítulo 2, Pablo estaba explicando que los judíos y los no judíos son uno en Cristo, que solo hay una familia de Dios y todos están bienvenidos en Cristo. Pero llegamos al versículo 1 de capítulo 3 y va a continuar su explicación y lo que estaba diciendo. Ahora, si tienen sus Biblias abiertas a Efesios capítulo 3, vamos a leer todo este capítulo y después regresamos al inicio para hablar un poco más profundo de lo que vemos en este capítulo. Y tengo que admitir y confesar que cuando salí de mi casa o de la casa hoy día para venir y hacer todo eso, me olvidé mi Biblia, no, en mis manos. Entonces está en mi laptop y voy a leer de aquí, ¿no? Pero dice en Efesios capítulo 3, dice, pero por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de ese Evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo.
Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estamos viendo mucho dentro de ese capítulo, pero es un poco diferente porque no está explicando algo tan profundo, tan enorme como en los capítulos anteriores, pero hay mucho dentro de este capítulo que realmente vamos a correr a través de eso, porque vamos a cubrir y hablar de todo lo que hemos visto en este capítulo esta mañana. Pero si estamos leyendo y estudiando en nuestro propio tiempo, no vamos a perder nada en este estudio. Quizás vamos a aclarar un poco de las ideas que están presentadas en este capítulo, pero hay mucho dentro de eso, y lo que Pablo está haciendo, está explicando un poco más de lo que significa para los no judíos estar en la familia de Dios junto con los judíos, y después es una oración para nosotros otra vez, ¿no? Y termina este capítulo con la palabra amén. Entonces sabemos que después de eso, en capítulo 4, cuando empezamos esto, va a cambiar el tema un poco también, pero va a continuar en este mensaje de ánimo para la iglesia. Entonces, miren lo que dice en los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No, entonces tenemos más de esta historia en Hechos capítulo 21 y 22, ¿no? Es lo que ya hemos dicho y hablamos un poco de esa historia, y entendemos que realmente Pablo es preso por causa de Cristo Jesús para bien de los no judíos, ¿no? Justo exactamente lo que Pablo dijo en esos primeros versículos. Es exactamente lo que está pasando, y gracias a Dios tenemos la historia en Hechos para que podamos comparar y ver lo que está pasando. Pero fue su defensa de la idea que el evangelio es para todos, que los judíos querían matarle.
¿no? Fue en ese momento que él estaba en la defensa de esa idea y de su llamado a ir a los no judíos para predicar el evangelio y invitarles dentro de la familia de Dios, que los judíos estaban enojados y querían matarlo. Y es por eso que él no declaró su ciudadanía de Roma, para que él puede entrar o usar sus derechos como ciudadano de Roma para pedir esta audiencia con César. Y con eso los soldados tenían que salvarle de esta multitud de judíos en ese momento. Pero ahora todos sabían que el plan de Dios para Pablo es para predicar el evangelio a los no judíos. Eso fue su propósito. Recuerdan en Hechos capítulo 9, cuando Jesús habló con Pablo y le salvó de su vida anterior y le dijo: mira, tengo otros planes para ti y voy a usarte para ir a los que no son judíos, no son de la familia de Israel, para llevar el evangelio a ellos. Y también los líderes de la iglesia en Jerusalén estaban de acuerdo con esto y decidieron que ya está bien, Pablo, tú vas a ir para predicar a todos los demás, ¿no? Pero esa palabra que vemos en los primeros versículos, que es misterio, es algo que debemos definir o debemos tener un poco una idea más profundo de lo que dice, ¿no? Porque puede ser que cuando vemos esa palabra, pensamos en algo secreto, un misterio, ¿no? Con las personas con disfraces y siempre están ocultando lo que están haciendo y todo eso. Es un misterio. Y eso es verdad, pero no es completo. Porque cuando Pablo usa la palabra misterio aquí, está hablando de algo que era secreto, pero ahora está revelado por Dios. No, habla del misterio para ellos. Y es misterio que nadie sabía hasta el punto que Cristo vino y murió y resucitó y ascendió y todo eso. Y envió a Pablo y también a Pedro para hablar con los que no son judíos. Es que Dios tiene en su corazón que todos pueden ser salvos, no solo los judíos. Y esto es el misterio de los planes de Dios, que reveló en Pablo para enviarlo a los no judíos. Y fue en esto que Dios reveló y declaró este misterio. No, entonces, no es un misterio como todos tienen que pensar y buscar y todo eso. No, fue un misterio porque fue un parte de su plan de Dios que nadie sabía hasta un cierto punto, que fue revelado en Pablo. Pero si recuerdan todo el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios fue exclusivamente para los judíos. Y todos tenían que convertirse al judaísmo para conocer a Dios. No fue algo que cualquier persona puede entrar en la iglesia y decir que ya quiero ser parte de la familia. No, fue solo para los judíos. Y si quieres conocer a Dios en ese tiempo, tienes que entrar en la sinagoga y también seguir la ley y hacer todas las cosas que son parte de no solo religión, sino cultura judía y todo eso. Pero ahora, este misterio que nadie conocía antes se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿no?
Y cuando está hablando de eso, no está hablando de sí mismo solo, sino que cuando vemos diferentes pasajes en el libro de Isaías y también en Hechos, en diferentes lugares, y vamos a ver algunos en un rato, pero cuando vemos esos diferentes pasajes, podemos entender que sí, eso fue el plan de Dios todo el tiempo, pero nadie entendía que eso fue lo que Él quería para ellos o para todos nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo cuando habla de este misterio que está allí. Y versículos 6 y 7 dicen esto, dicen, ahora sabemos que por medio del evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Ahora, este misterio es que los no judíos también pueden ser parte de la familia de Dios a través de la gracia en Cristo Jesús. Eso no fue revelado a Pablo solo, sino a Pedro también en Hechos capítulo 11. Cuando el Señor le mostró que lo que Él limpia está limpio. ¿Recuerdan la historia? No, Pedro estaba allí esperando algo y estaba durmiendo y tenía esta visión de este sábana que bajó del cielo con todo tipo de animal y comida que no era limpio, no era comida que un judío puede comer. Y él dijo que no, nunca voy a tocar esas cosas. Y el Señor dijo, mira, Pedro, lo que yo digo es limpio, ¿no? Levántate, come. Entonces, y habló de comida para darle una imagen para que él pueda entender que los judíos no son los únicos que van a ser limpiados por la sangre de Jesucristo mismo. Entonces, eso fue en Hechos capítulo 11. Y también lo que dijo Jesús en Hechos 1, versículo 8, cuando Él dijo que ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo, ¿no? Esa idea que nosotros, los no judíos, pueden ser parte de la familia de Dios, es el misterio que nadie sabía hasta ese punto en que fue revelado, pero no fue revelado a Pablo solo, fue revelado a los demás también. Y algo que es interesante es que Pablo dice que es por la gracia de Dios que él fue designado ministro de este evangelio. Entonces, ¿por qué digo que eso es interesante? Es porque para muchos esa idea de ser ministro es una posición alta. Es una posición, es una posición de autoridad y de que los demás tienen que servirme y todo eso. Y la iglesia va a pagarme por mi servicio y va a pagarme porque soy especial, ¿no? El Señor me designó como ministro de la iglesia y todo eso. Pero, en verdad, la palabra que Pablo usó aquí es la palabra diáconos, ¿no? Y es la palabra en griego que sacamos esa palabra diácono, ¿no? Para la iglesia, que realmente significa mesero, que siempre atiende los otros. Mesero. Entonces ¿no? Cuando salimos y entramos en un restaurante, espero que todos nosotros recordamos lo que es un restaurante donde podemos ir y sentarnos y comer y todo eso. Pero ese chico o esa chica que viene y nos atiende en el restaurante, ¿no?
Es un mesero o mesera, ¿no? Que viene para atender las necesidades de cada persona en esta mesa. Y eso es lo que significa esa palabra que Pablo usó cuando dijo que es por la gracia de Dios que él fue designado ministro de este evangelio. Él es siervo, él es un servidor de todos. Pero para muchos no entiendan que eso es lo que es un ministro. Piensan que es un pastor que gana todo el dinero que viene a la iglesia y todo eso. Y él tiene la casa arriba en las montañas y tiene 4 carros, aunque él es el único que puede manejar en su familia. No. Eso no es un ministro. Eso es un lobo, ¿no? Pero el ministro es el siervo de todos, que está dispuesto para atender a las necesidades de toda la congregación y el rebaño que el Señor le dio, ¿no? Eso es el ministro. El problema con muchos hoy en día es que piensan que para ser ministro del evangelio significa que está exaltado, pero realmente significa que debe ser humillado y servir, no ser servido. Pablo dice que es por la gracia de Dios que él puede servir a los demás con el evangelio. Y eso es importante para nosotros, a entender y también a practicar, ¿no? Nuestro servicio no es a esas personas, es hasta el Señor, ¿no? Esa iglesia no es la iglesia, como hemos dicho muchas veces, esa iglesia no es la iglesia de Kenneth y de Letty y de eso, no, es la iglesia de Jesucristo y nosotros estamos aquí para servir a su rebaño. Y eso nada más. Y versículos 8 a 13 dicen esto, dicen: yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Entonces, notan la humildad de Pablo. Él no está empujando que todos conocen su nombre. No escribió unos libros para poner su cara en todo para que todos puedan ver, sí, esto es Pablo. Oh, conozco a Pablo. Oh, yo sé quién es esto. Él tiene este programa en la tele y todo eso y tiene muchos libros y siempre tiene una sonrisa y todo. No, Pablo no está empujando que todos conocen su nombre, o que todos le ayudan en su misión, o que levantan protestas a su favor. Él entiende que es un honor y privilegio para servir a Cristo, y donde este servicio le lleva, está bien con Pablo, ¿no? Sí o sí, él quiere que todos entiendan que somos uno en Cristo, si somos judíos o no. Eso es su misión. No es para que todos puedan conocer su nombre y todo eso. No tiene esa iglesia en Éfeso, no, que se llama los ministerios de Pablo, el apóstol de Jesucristo, ni nada.
solo es como el pastor de esa iglesia por un tiempo y ahora quiere animarlos a seguir en el mismo amor, la misma enseñanza que Él dio cuando Él estaba allí. Y quiere que nosotros entendamos que aunque no somos judíos, todavía somos parte de la familia de Dios, ¿no? Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, ¿no? Hablando de esos versículos, dijo, los predicadores deben de crecer en gracia, pues su llamado le coloca con una gran ventaja, ya que están ligados a buscar las Escrituras y el estar en mucha oración. Es una elección de misericordia el que se les permitiera predicar el Evangelio. Yo desearía que alguno de ustedes tuviera la ambición por ello, pues los predicadores serios son deseados. Y lo que está diciendo, cuando dice los predicadores verdaderos, son los que solo quieren servir al Señor, no quieren servir a sí mismo, ¿no? Y queremos y necesitamos personas así, predicadores así, pastores así, que no les importa si todos conocen su nombre o el nombre de la iglesia, sino que todos conocen Jesucristo. Y versículos 14 a 19 dicen esto, dicen, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud en Dios. No, entonces dice, por eso, ¿no? Y es por todo lo que ya hemos visto que Pablo es el apóstol que fue enviado a los no judíos para predicar el evangelio de Jesucristo y compartir el misterio de Dios que él intentó atraer todos dentro de su familia y que ahora está en cadenas, que está orando, todo eso. Eso es el por eso, ¿no? Por todo lo que hemos dicho. Pero ¿para qué está orando? Está orando que Dios nos fortalezca interiormente con poder. Recuerden este poder que Pablo ya nos dijo en capítulo 1, que este mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que vive en nosotros, ahora está orando que Dios nos fortalezca interiormente con poder. También está orando que Cristo habite en nuestros corazones. Y si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Él vive en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Habita nuestros corazones, ¿no? Y también está orando que entendamos completamente el amor de Cristo. Usó diferentes palabras como la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y todo eso. Pero para que podamos entender completamente el amor de Cristo para nosotros, que Él fue sacrificado porque quería que nosotros pasamos la eternidad con Él. Y también está orando que seamos llenos de toda la plenitud de Dios.
llenos, que podemos ser sus embajadores, ¿no? Que podemos ser sus representantes en este mundo y que cuando algunos nos vean, dicen que, wow, hay algo diferente de ellos, parecen como santos, como personas que aman a Dios. Eso es la meta, ¿no? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y en esto también tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes en la oración que vemos aquí. Y es esto. Notan que la oración que Pablo tiene en estos versículos, él está rodeado frente del Padre, orando al Padre. Pablo no dirige a su oración a Jesús, sino que tiene la oportunidad a acercarse al Padre a través de Jesucristo y ser dirigido en su oración por el Espíritu Santo. Entonces no estoy diciendo que si oramos, no como siempre mi esposa, Señor Jesús, no. Si oramos a Jesús, a Jesucristo, no estoy diciendo que si oramos así estamos haciendo algo mal, no. Solo que es importante que recordamos que es a través de Él que tenemos acceso al Padre, que nunca tuvimos antes. Y lo que vemos es que otra vez podemos involucrar cada parte de Dios en nuestras oraciones. Cuando oramos al Padre, tenemos acceso a su trono a través de Jesucristo y estamos dirigidos o guiados por el Espíritu. Entonces cada parte de Dios tiene parte en nuestras oraciones también, ¿no? Y no pueden recibir eso o no, y está bien, pero tenemos que entender que cuando oramos, estamos orando a Dios y tiene tres personas dentro de eso, y es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no, ellos tienen su parte en nuestras oraciones. Y al final de este capítulo, los versículos que nosotros debemos tener escritos en nuestros corazones: y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas exceden a lo que podemos o a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Leí esto de un comentarista que es uno de mis favoritos, David Gutzig, y pensaba que yo no puedo decir nada mejor que esto, y quiero compartir con ustedes. Dice: puedes pedir por cualquier cosa buena que hayas experimentado, y Dios puede hacer más que esto. Puedes pensar o imaginar cosas que están más allá de tu experiencia, y Dios puede hacer más que esto. Puedes imaginar cosas buenas que están más allá de tu habilidad de nombrar, y Dios puede hacer más que esto. Realmente es importante que entendamos que nunca vamos a entender todo lo que Dios puede hacer para nosotros y con nosotros y en nosotros. Y cuando pensamos que hemos llegado a este entendimiento de todo lo que podemos de Dios, Dios todavía es más que esto. Y una vez más, Carlos Spurgeon dijo: pero el apóstol sintió que no debió decir: a Él sea la gloria en mi alma. Él deseaba eso,
pero su alma ofrecía poco espacio, y así que clamó: a Él sea gloria en la iglesia. Él llama a todo el pueblo de Dios a adorar el nombre divino. Y eso es nuestro llamado también. Es para adorar y dar toda la gloria a Él, que merece todo. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por ese día, gracias por ese tiempo y por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo y todo lo que él quería compartir a las iglesias. Sabemos que fue dirigido por el Espíritu Santo y que esas palabras son tus palabras. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar lo que hemos visto y buscar la profundidad de lo que hemos leído. Y pedimos, Señor, que tú nos llenas y tú nos dices lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esa oportunidad para abrir tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros. Y pedimos, Señor, que tú sigues ministrando a nuestros corazones, hablando a nuestros corazones y mostrándonos todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por su tiempo esta mañana, y si tienen preguntas, si necesitan oración, si necesitan algo que podemos ayudarles en esto, por favor, contáctanos a través de nuestra página de Facebook o Instagram o YouTube o por correo. Todo eso es para que podamos comunicarnos contigo. Si podemos ayudar en algo, queremos saber. Si podemos orar en algo, queremos saber esto también. Gracias por su tiempo una vez más. Y nos vemos en la semana que viene. Y hasta ese tiempo, Dios los bendiga. Gracias.